La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Veíamos en nuestra anterior conversación cómo Pablo va desmantelando esta argumentación de quienes pretenden desprestigiarlo ante los corintios, sobre todo para jalarlos a esta visión distorsionada de la buena noticia que implicaba el aceptar la ley de Moisés como camino de salvación y sobre todo recordemos la ley como la interpretaba el judaísmo piadoso de la época. Recordemos que el Señor Jesús, y eso queda claro en todos los evangelios, particularmente en los sinópticos, subraya que Él no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, a transmitir el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley, la preocupación de Dios, el orden que Dios le quiere transmitir a su pueblo, es el orden del amor compartido. No de los preceptos y de los 613 mandamientos que habían desarrollado las autoridades y los grandes maestros, sobre todo del fariseísmo de la época, que muy seguramente era la visión que estaba detrás de la propuesta de estos misioneros judeocristianos. Entonces Pablo les dice, ese argumento que dieron que yo soy miedosillo, cuando estoy ahí me apoco y cuando estoy lejos me vuelvo muy valiente, en realidad no es un fruto de un criterio humano que me den ustedes miedo a mí, ni ustedes, ni estos falsos apóstoles, ¿no? Sino que es lo que Dios me indicó, lo que comenta. No sigo el instinto, sino soy conducto del poder de Dios para transformar las vidas. Y fue el discernimiento el que le llevó a tomar esa actitud que se traducía, ya dijimos, en no cobrar por el servicio que prestaba a las comunidades, vivir de su trabajo para no ser carga, que era otra de las cosas que le criticaban, valiente por apóstol, ¿verdad? Él es consciente de que lo que trae es una falsificación, una baratija, y por eso se presenta así. Seguramente que algunas de estas autoridades que llegaban de Jerusalén tenían una actitud muy distinta de Pablo. Tal vez se vestían diferente, tal vez sí aceptaban que se les pagara por el servicio que prestaban y a lo mejor buscaban allegarse a las comunidades, a las familias más pudientes de aquel entonces, ¿no? Entonces comparaban, ¿no? Y Pablo aquí está diciendo, mi poder no es ese. El poder es esta comunicación que Dios me dio, esta sensibilidad para poder desenmascarar. ¿Cómo lo dice? Demoler fortalezas, destruir teorías, acabar con todo tipo de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios. Es decir, que pretenda confundirles para llevarles de vuelta a una práctica de la ley que mata, que no da vida. Cuando ustedes han sido transformados, sanados, puestos en el camino de la salvación, de la vida plena, por el amor gratuito de Cristo. Y les critica. Se fijan solamente en las apariencias. Dice, las apariencias, volvemos seguramente en la forma como se presentaban y se desempeñaban estas autoridades que llegaron de la iglesia de Jerusalén, contrastaba con la manera como Pablo estuvo en medio de los corintios, ¿no? De una manera sencilla, humilde, ganándose la vida de su propio oficio. Y Pablo les dice, yo no llegué a maltratarlos, o a querer imponerme sobre ustedes echando mano de una autoridad que sí recibí del Señor Jesús. Esta autoridad la recibí para construir, no para destruir. Pero ahora, si necesito ser claro, no voy a dudar en presentarme con la fuerza que ahorita siento que el discernimiento en el Espíritu me está pidiendo para realmente desmantelar, como decía desde un inicio, estos argumentos de quienes están poniendo en duda su autoridad. Vamos a seguir leyendo lo que Pablo va desarrollando como esta argumentación, esta descripción de su autoridad de cara a la autoridad de estas otras personas que se acercan a inquietar a la comunidad de Corinto. Terminemos
Vamos a terminar con los últimos versículos del capítulo 10 que van del 12 al 18. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se elogian a sí mismos. Ellos, en cambio, al tomarse como medida de sí mismos, demuestran que proceden neciamente. Nosotros no alardeamos más allá de lo debido, sino que, aceptando la medida del sector que Dios nos ha asignado, llegamos hasta ustedes. No nos extralimitamos como si nuestra competencia no alcanzara hasta ustedes, ya que fuimos nosotros los primeros en llegar para anunciarles la buena noticia de Cristo. No nos excedemos alardeando de trabajos ajenos, pero esperamos que al aumentar entre ustedes los creyentes, podamos ampliar nuestro campo de acción y aun predicar la buena noticia más allá, aunque sin alardear de campos ajenos ya cultivados. Quien se gloría, que se gloríe del Señor, ya que no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Palabra de Dios. Estos últimos versículos del capítulo 10 nos muestran una especie de acuerdo tácito que estos mensajeros de la iglesia de Jerusalén, estos mensajeros judaizantes, han roto. El acuerdo era que no se iría a evangelizar espacios que otras iglesias hubieran evangelizado. Recordemos que Pablo y toda su misión nace de la iglesia de Antioquía, y conforme él iba fundando otras iglesias, pues esta comunidad de iglesias se iba enriqueciendo. Pero este es el territorio que Pablo evangelizó y donde siembra la semilla de este evangelio centrado en la salvación gratuita. Desde luego el único evangelio, pero que él vivía con esa radicalidad. Quien salva es el Señor Jesús. La apertura de la conciencia para recibir el amor gratuito de Dios en Cristo, dejar al Señor Jesús morir por nosotros, es decir, cargar sobre sí, recordando los himnos del siervo sufriente de Yahvé de Isaías, en particular el cuarto en Isaías 53, que a través de sus heridas somos sanados de nuestras heridas, y que sus heridas son nuestras heridas que Él asumió sobre sí para podernos dar vida, para liberarnos. Ese era el Evangelio de Pablo. Y eso es lo que predicaba en estas comunidades. Y por eso está indignado y molesto, porque rompiendo esos acuerdos están invadiendo ese territorio y esas comunidades donde él ha compartido la buena noticia y tratando de jalar a estas comunidades de regreso al judaísmo y de regreso a las prácticas del judaísmo farisaico de la época. Y por eso dice, nosotros no nos presentamos alardeando o mostrando cartas de recomendación. Nuestra recomendación es el testimonio que les dimos. Y dice, no nos extralimitamos, desde luego haciendo alusión a estos misioneros que invaden un terreno que ya está evangelizado, en vez de moverse en la dirección que el Espíritu les mueva a fundar, a llevar la palabra de Jesús, la presencia de Jesús, la oferta de salvación a lugares donde no se conocía. Y les dice, si tuviésemos que alardearnos de eso, pues tendría yo muchísimo más que alardear porque he fundado más iglesias, hay más personas que se han convertido a la buena noticia, etc. Pero no es mi interés. Termina citando al profeta Jeremías, quien se gloría, que se gloríe del Señor. Lo que Pablo está diciendo es, quien ha movido esto, quien ha llevado adelante el proyecto, es el Señor actuando a través de nosotros, de estos equipos misioneros de los que Pablo ha formado parte. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.